de la salvación. Estamos viendo lo que está sucediendo en Israel con el ataque que recibió en los últimos días, donde más de 7.500 misiles fueron lanzados por el grupo terrorista Hamas, un grupo que es un grupo subversivo, un grupo que reside en Palestina y que atacó fuertemente a Israel con más de 7.500 misiles. Y esta vez hubo daños fuertes en Israel, muchos secuestros, muchos homicidios. Pero esto que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y ha habido un aceleramiento del cumplimiento profético. Lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo que estamos viendo en Israel en este tiempo, a nosotros debe alertarnos y debe despertarnos respecto al tiempo final. En este canal hemos predicado mucho acerca de que lo que estamos viviendo es la recta final. Y desde el año 2020 el mundo empezó a transicionar. Desde el 2020 para acá, el mundo empezó a caminar rumbo a un nuevo gobierno mundial, a un nuevo orden mundial. El mundo transiciona en un periodo de tiempo de dolor, de crisis, de dificultad, en un periodo de tiempo de dolores de parto. Y lo que estamos viendo a nosotros debe despertarnos. Y en este canal hemos anunciado mucho cada cosa que está sucediendo, cada cosa que está pasando. Hace 2 semanas exactamente, poco más de 15, 20 días quizá, hablamos acerca de un pronunciamiento que hizo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que desde la ONU dijo estas palabras: que había un acuerdo de paz que era inminente, y aseguró que había alcanzado el acuerdo de paz histórico con un enemigo como lo era Arabia Saudita, y que este acuerdo de paz traería más paz para esta zona, porque firmarían también la paz con Irán, que es un enemigo fuerte de Israel, pero también con Palestina, y que habría paz sobre el territorio. Y dijo Benjamín Netanyahu estas palabras: semejante paz contribuirá en gran medida a poner fin al conflicto árabe-israelí y alentará a otros estados árabes a normalizar sus relaciones con Israel, y mejorará la perspectiva de paz con los palestinos. Alentará a una reconciliación más amplia entre el judaísmo y el islam. Fue lo que dijo Benjamín Netanyahu. Y unos días después de estas declaraciones llega el terrible caos a Israel, el ataque terrorista de Hamas que sorprendió a Israel en el aniversario número 50. Usted recuerda que en el año de 1973, mientras Israel celebraba la fiesta más sagrada que tiene, que es el Yom Kippur, mientras celebraban el Yom Kippur, fueron atacados en 1973, un ataque terrorista grande. 50 años después, para la misma fecha, el sábado, que es el día de Shabbat judío y también un festivo sagrado, Israel fue bombardeado con cerca de 7.500 misiles. Y en esta ocasión, el domo de hierro o la cúpula de hierro que siempre ataca a Israel, en esta ocasión no pudo hacer mucho, porque los ataques
o los bombardeos se hicieron desde muy cerca, entonces el domo no tuvo capacidad de reacción. Y esto habla mucho de una planificación que hizo este grupo terrorista para, número uno, movilizar tal cantidad de armas, y número dos, planificar los puntos de ataque. Hamás atacó por todos los frentes, bombardeo, pero también lo hizo por tierra con tropas que ingresaron a Israel, disparando, atacando a el pueblo judío. Pero también lo hicieron por mar, por tierra. Incluso se habla que caían en paracaídas, terroristas caían en paracaídas dentro de la ciudad y fueron secuestrados muchos. Se habla de más de 400 personas que fueron secuestradas. Algunas fueron rescatadas por el ejército israelí, pero otras siguen todavía en cautiverio. Y ayer Hamás lanzó una amenaza diciendo que ejecutaría en público a través de una transmisión en vivo si Israel continuaba atacando a Palestina en este momento. Israel envió un comunicado declarando la guerra. El primer ministro de Israel dijo: ahora sí es verdad, estamos en guerra. Y le envió a través de mensaje de texto a cada palestino diciéndole: refúgiense o salgan de Palestina, porque vamos con todo a buscar casa por casa a terroristas del grupo Hamás. Y esta guerra se agrava, y esta guerra, con el paso de los días, dejará todavía más víctimas de lado y lado. Dejará víctimas fuertes. Israel, desde su fundación, empezó a tener enemigos. Un día después de que Israel, el 14 de mayo de 1945, si mal no estoy, fue declarada como Estado, fue declarada como nación, el 15 de mayo, un día después, recibió el primer ataque de los enemigos. Israel, desde que fue fundada como nación, ha sido blanco de constantes ataques. Pero un ataque fuerte como el que recibió este fin de semana, hacía 50 años, no lo recibía. Israel, el reloj profético de Dios. Y esto agrava la situación a nivel mundial, porque expertos dicen que esto pudiera conllevar, sumado a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, el conflicto que hay entre Japón y Taiwán, entre China y Taiwán, la tensión militar que hay en el mar de Japón, constantemente Corea del Norte lanzando misiles sobre el mar de Japón, el conflicto en Medio Oriente, y se habla que esto pudiera desencadenar en una tercera guerra mundial. Estados Unidos ha enviado un paquete de ayudas a Israel, pero ahora uno de los principales enemigos que tiene Estados Unidos, como lo es Irán, le ha pedido a Israel, le ha pedido a Estados Unidos que se mantenga al margen y que no ayude a Israel, porque de no, entonces Irán también intervendrá y el conflicto pudiera ser mayor, ya a escalas de Irán contra Estados Unidos. Se habla incluso de que las armas o los misiles que tiene Hamás son de fabricación iraní, como que Irán suministró a Hamás esta cantidad de misiles, de armas, y que tienen un financiamiento fuerte de enemigos de Israel. Y esto se está complicando cada día por las investigaciones que están haciendo y lo que están encontrando que hay detrás de este ataque. El número de israelíes muertos hasta el momento es de más de 700.
de Palestina, que también es un pueblo que ha sido víctima de un gobierno perverso, porque ahí está el pueblo palestino también sufriendo. Pero este pueblo es víctima de un gobierno perverso, es víctima de un grupo terrorista que reside en ellos. También hay muchos palestinos que han caído en este fuego cruzado. Así como usted no es culpable, por ejemplo, Colombia, los colombianos son víctimas de las guerrillas y de las bandas delincuenciales que hay dentro. Palestina también es víctima de este grupo terrorista Hamas. Y es por eso que muchos presidentes han levantado su voz en rechazo del ataque terrorista. Y muchos se han unido a Israel porque saben que lo que está operando es un grupo terrorista desde Palestina. Lastimosamente, el presidente de Colombia ha tomado una postura incorrecta, al igual que el de Venezuela, de más bien no condenar a este grupo terrorista, sino como que justificar algunas acciones. Incluso gente que hace parte de su partido ya también se ha ido en contra del presidente de Colombia por las declaraciones desastrosas que está haciendo. El terrorismo no se puede apoyar desde ningún punto de vista político. Y lo que está operando desde Palestina hacia Israel es un grupo terrorista llamado Hamas, que ha venido planificando desde hace mucho, quizá con financiamiento desde Irán, con financiamiento externo para atacar a el pueblo de Israel. Pero esta guerra que ahora está en Israel agrava aún más la situación a nivel mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania, que continúa todavía. La tensión militar entre China y Taiwán. Y este puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial. Y todas estas guerras están llevando al mundo todavía a un colapso económico peor del que ya venía viviendo. Año 2020, la economía mundial fue golpeada con la pandemia. 2021, América Latina sufrió con cientos de protestas en diferentes países. La economía no se estabilizó. 2022, la economía no se ha estabilizado. Y fue peor cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora la guerra o este conflicto bélico entre Hamas, Palestina e Israel. Y se está al borde de un colapso económico a nivel mundial. Hay algunos que creen que ya el mundo está en recesión económica, que ya el mundo está en crisis económica. Por ejemplo, en el caso de Israel, se habla de que la economía no ha tenido un buen comportamiento y que el shekel, que es la moneda o la unidad monetaria de Israel, tuvo un desplome de un 9% respecto al dólar estadounidense. Asimismo, la inversión en tecnología por parte de Israel también ha experimentado un fuerte desplome. Y tras el ataque de Hamas, el petróleo, el Brent, se disparó en su cotización, llegando a subir un 3% luego de los hechos. Y esto habla mucho de que en los próximos meses vendrá un tema de inflación a nivel mundial y vendrá una subida en el precio del petróleo para los países que dependen 100% del petróleo de Medio Oriente. Tendrán o experimentarán una subida en el precio del petróleo. El precio del petróleo intermedio de Texas abrió en este día con una subida del 3.74%, es decir, subió hasta $85.89 el barril hace pocas horas. Estoy mirando
datos actualizados. Entonces, expertos están hablando de que viene una inflación tras esta guerra, porque ahora hablamos de la guerra y todos estamos concentrados en lo que está pasando en Israel, los muertos, los secuestrados, pero hay una consecuencia que queda después de los ataques, y es la consecuencia económica, es la consecuencia del impacto que esto genera a nivel mundial, y es lo que se va a experimentar en los próximos meses, que el mundo estará en una recesión económica. Y repito, expertos dicen que el mundo ya está en recesión económica. Todas estas cosas están profetizadas. Si usted abre el libro de Apocalipsis, se va a encontrar que viene un periodo de guerra, que viene un periodo de guerras, pero que viene un periodo también de hambre, de inflación, de crisis alimentaria a nivel mundial, pero también viene un periodo de pestes, de muertes. Sumado a eso, todo lo que estamos viviendo hoy, el virus Nipah que descubrieron en la India hace pocos días, todavía sigue el peligro del virus Nipah. Y todavía China, esa región de Kerala, está confinada por ese virus. Y todavía pronostican que el 2024 será un tiempo peor para el tiempo de conflictos, crisis económica, hambre y peste. Hermano, usted sí es amarillista, alarmista. No. Que tú no quieras ver la realidad que estamos viendo es otro asunto. Pero hoy muchas piedras, gente que no tiene conocimiento de la Biblia, está viendo un panorama gris, un panorama oscuro, un panorama aterrador a nivel mundial. Sumado a eso, todo el plan global que hay de la élite para implementar su nuevo orden mundial, su nuevo gobierno mundial, la Agenda 2030, el gran reinicio económico. Todas esas cosas están llevando al mundo a un nuevo orden. La aparición de ovnis extraterrestres, todo esto hace parte de este plan de traer al mundo desesperanza, de traer al mundo cansancio, de traer al mundo terror, miedo. Lucas 21, el Señor lo dijo: desfalleciendo los hombres, desmayando los hombres del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Está en Lucas 21. Jesús lo dijo, que serían tiempos terroríficos, donde la gente estaría desmayando del miedo. Pero nos dijo también: ustedes pidan fuerzas a Dios para que puedan escapar de todas las cosas que vendrán. Aquí en Colombia hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la iglesia, gran parte de la iglesia, ha entrado en una ceguera espiritual y no quiere ver más allá la realidad que estamos viviendo. La iglesia, gran parte de la iglesia, está en un sueño, está somnolienta, quizá en los brazos de falsas doctrinas, en los brazos de corrientes ideológicas, y no quiere ver la realidad bíblica. Y esto empezó hace mucho tiempo, cuando poco a poco fueron borrando el mensaje escatológico de los institutos teológicos, cuando poco a poco se fue excluyendo las profecías bíblicas de los institutos teológicos. Pablo, en el texto que leímos, dice: hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tengo necesidad de que yo les escriba nada, dice Pablo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando ustedes escuchen diciendo paz y seguridad, que fue exactamente lo que dijo Benjamín Netanyahu, entonces vendrá destrucción repentina. Y dice: como
dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero el versículo 4 lo dice Pablo: mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas. Ustedes, hermanos, dice, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Dice Pablo: porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos de Dios. No sean de la noche ni de las tinieblas. Porque todos los que somos hijos de Dios e hijos de la luz, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no duerman como los demás que duermen, y no se emborrachen como los demás que se emborrachan. Recuerde que Jesús dijo que no nos embriaguemos. Jesús dijo que en Lucas 21 que pidiéramos a Dios fuerza para escapar, pero dijo: pero ustedes no sé, que su corazón no se cargue y no se pierdan ustedes en la embriaguez, en el desespero del mundo. Y Pablo le está diciendo aquí prácticamente a la iglesia: ustedes no se preocupen, ustedes no están en tinieblas, o sea, ustedes no están faltos de conocimiento respecto al tiempo final. No, como los otros que no tienen conocimiento, ustedes saben que el día del Señor vendrá y cómo vendrá y qué sucederá antes de que el Señor venga. Ustedes estén atentos, oren, estén alertas, estén despiertos. Jesús lo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, párense firmes y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y Pablo aquí ratifica lo que Jesús dijo. Pablo ratifica y dice: ustedes saben cómo el Señor va a venir, cuándo va a venir, por las señales que hizo. Entonces, no duerman como aquellos que no saben, sino que estén despiertos, atentos. Dice: porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, por el yelmo de la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: ustedes estén atentos a todo lo que está pasando, porque cada cosa que esté pasando es una advertencia de parte de Dios de que la venida de Jesús está a las puertas. Así que cuando ustedes vean todas esas cosas, sepan y entiendan que la venida está cerca. Cuando ustedes vean todas esas cosas, no sean como los que ignoran la venida del Señor, sino que ustedes estén sobrios, despiertos. Pero lastimosamente hoy nuestra postura y la postura de la mayoría de la iglesia es una postura incorrecta. El mensaje del tiempo final se excluyó de las iglesias porque era un mensaje que, según, causaba miedo, cortaba la visión de la iglesia, era un mensaje que no se debía predicar. Y lo que estamos viendo hoy es la ignorancia de la iglesia respecto al tiempo final. Jesús contó una parábola, que era la parábola de las vírgenes, y las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. O sea, nos da a entender que 10 vírgenes sabían que había una boda, estaban invitadas a la boda, pero 5 tomaron un aceite suficiente para soportar o para esperar el tiempo en que el esposo demorara. Otras 5 no lo tomaron. Y dice que las 10 cabecearon y durmieron, pero habían 5 que estaban preparadas, que cuando escucharon el clamor: allí viene el esposo, se pusieron de pie firmes. O sea, cuando entendieron que el tiempo ya había llegado, entonces despertaron y estaban preparadas para cuando el esposo llegó. Pero otras 5 se pusieron de pie y notaron que no estaban preparadas, y fue demasiado tarde para ellas. Que tú no seas de las 5 que sabe y ve todo lo que está pasando y sigue durmiendo, pero que cuando llegue el tiempo no sea demasiado tarde y no te alcance el aceite. Es tiempo de despertar,
Es tiempo de saber y entender que estamos en la recta final y que en este periodo, como lo describe la palabra, de dolores de parto, es un periodo de preparación espiritual. Por eso Pablo habla de la fe, dice, pero nosotros, habiéndonos puesto la coraza de la fe, o sea, habiéndonos uniformado, poniéndonos el escudo, el equipaje para la guerra espiritual. Pablo habla de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza. Jesús habló mucho de la fe, porque este sería un tiempo donde la fe de muchos sería golpeada, donde la fe sería fuertemente azotada por las circunstancias que vendrían. Y nuestra preparación en este tiempo de principio de dolores es esta: ponernos el yelmo de la esperanza, la coraza de la fe. Si no tenemos y si perdemos la fe, perdemos la esperanza, habremos perdido nuestra vida, nuestra salvación. Por eso Pablo recalca que tú y yo no somos de las tinieblas. O sea, tú y yo tenemos el conocimiento de las cosas que vienen y de lo que vendrá. Pero que en este tiempo que ahora estamos viviendo de principio de dolores y dolores de parto, nos llenemos de fe, nos llenemos de fuerza en Dios, nos llenemos de esperanza, nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. O sea, que estemos preparados para lo que viene. Porque el día del Señor vendrá así como un ladrón cuando llega de noche, que no avisa, que no, tú no sabes cuándo se va a meter un ladrón a tu casa. Él llega, así vendrá el día del Señor cuando nadie lo espera. Pero hay señales que tú y yo conocemos. Por eso Pablo dice, ustedes saben cómo, cuándo será el tiempo de la venida del Señor, y por eso no les voy a escribir, dice Pablo, porque ustedes ya no están en tinieblas, ustedes ahora están en la luz y saben lo que Jesús dijo de cómo sería el tiempo previo a su venida.